El día que Kieron se dio cuenta de que el mundo no era justo, fue un martes cualquiera, mientras mirabas cómo su padre se bebía la paga semanal en el bar de la esquina. Desde la ventana de la cocina, con la nariz pegada al cristal sucio, veía a los hombres reírse con sus pintas, mientras su madre contaba monedas para el pan. Afuera, en las calles de Glasgow, la lluvia caía como si tampoco tuviera otro lugar a donde ir. Kieron no lloró. Solo apretó los puños dentro de los bolsillos de su pantalón corto, sintiendo por primera vez ese nudo en la garganta que no tenía nombre, pero que ya nunca se iría. Tenía 6 años, y la vida, como el río Clyde, seguía su curso lodoso hacia un mar que él no alcanzaba a ver. Hola, bienvenidos a Crónica Lonares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Irving Sun y en nuestra sección del día de hoy de Cuéntame un libro vamos a hablar de Kieron Smith Boy, de James Kellman. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Crónica Lonares de Sun. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. La novela sigue a Kieron Smith, un niño de 6 a 12 años, mientras navega por su vida cotidiana en un barrio pobre de Glasgow. Sin un trauma convencional, el libro se estructura como una sucesión de experiencias y pensamientos y observaciones que reflejan su evolución. En la primera parte nos habla de su infancia temprana, entre los 6 y los 8 años. Kieron explora su vecindario con mucha curiosidad, jugando en las calles, trepando árboles y descubriendo un mundo con una mezcla de asombro y confusión. Su familia, un padre autoritario, un obrero del astillero, una madre amorosa pero sobrepasada y un hermano mayor con quien tiene una relación tensa. En la segunda parte nos habla de la escuela y la violencia, un sistema educativo rígido y los castigos físicos que lo alinean cuando dice: el maestro me pegó y no sabía por qué. También en esta parte nos cuenta que aprende a defenderse en peleas callejeras, internalizando los códigos masculinos de su entorno. Y en la tercera parte nos habla de esta adolescencia incipiente, ya saltando a los 12 años, donde Kieron cuestiona las normas familiares y sociales, especialmente la religión, y su madre es una devota católica, y también nos habla de la violencia doméstica. También hay un evento traumático, la muerte de un amigo, que marca su pérdida definitiva a la inocencia. Hay varios temas claves, pero como ustedes ya saben, vamos a hablar de 4. La voz marginada, donde James Kellman da protagonismo a un niño pobre, ignorado por la literatura canónica. Está el otro punto, que es el lenguaje como un tipo de identidad, ya que el escocés colonial de Kieron, cuando dice we, aye, dinae, es un acto político contra un inglés que hasta ese momento es dominante. También nos habla de la violencia estructural, la pobreza, el alcoholismo y la represión educativa que moldean su carácter. Y por último, la masculinidad tóxica. Kieron aprende a ser hombre, y lo digo entre comillas, que significa en este caso aguantar el dolor y a no llorar. Esta novela tiene un estilo, o bueno, ¿cómo pudiéramos decir? Un flujo de conciencia puro, ya que no hay partes donde están sin puntuación tradicional, imitando el ritmo caótico de los pensamientos infantiles, como por ejemplo cuando nos dicen: y corrí pero él me pegó y no sabía por qué. Todo eso lo dice rapidísimo y bueno, está escrito de un modo en el que no tiene espacios toda esta frase. También está el dialecto escocés crudo, porque James Kellman rechaza traducciones o glosarios, exigiendo que nosotros los lectores nos sumerjamos en la lengua de Kieron. Y hay ausencia de un juicio moral, porque esta novela no condena ni redime a sus personajes,
solo nos los muestra para que nosotros saquemos conclusiones con ellos. En la cuestión de la estructura de cómo está escrita esta novela, Kellman emplea un flujo de conciencia en un dialecto escocés, sumergiendo a nosotros los lectores en la mente infantil de Kieran, o bueno, intentándolo hacer, con una prosa que es fragmentada, con oraciones cortas y repeticiones que reflejan la percepción limitada pero aguda de todos los niños y en especial de este niño. Un monólogo interior que hace uso de este recurso literario sin una puntuación convencional, invitando el ritmo del pensamiento. Y también hay símbolos recurrentes, ya que el río Clyde simboliza el fluir sin destino y los bares simbolizan la fuga masculina. En el aspecto psicológico, Kieran representa al protagonista hiperobservador pero impotente. Su silencio es una coraza contra el dolor también. El padre simboliza la figura ausente alcohólica, cuyo cariño es esporádico y condicional. La madre simboliza a la víctima resiliente, que enseña a Kieran a no llamar la atención, una, adaptación al trauma. Y también pasando por la psicología social nos habla de la vergüenza de clase como un tipo de herida invisible. Tenemos pasajes de los años 60 y 70 en la Glasgow obrera, donde James Kellman nos retrata una comunidad marcada por el desempleo, el sectarismo católico protestante y la masculinidad tóxica. ¿Qué más? La crítica al sistema educativo. La escuela castiga el dialecto escocés, tratando de enseñar a los niños, alineando a los niños como quieren, y la movilidad social imposible, ya que nuestros personajes están atrapados en ciclos de pobreza generacional. Pero bueno, hablemos de James Kellman. Él nació en el año de 1946, para ser más específicos, el 9 de julio, en Glasgow, en Escocia. Hijo de un obrero metalúrgico y dejó la escuela a los 15 años, trabajó como pintor, conductor de autobús y empleado de lavandería. Fue autodidacta, se formó leyendo a Kafka y a Camus y ganó el Booker Prize en el año de 1994 por How Late It Was, How Late, entre muchas polémicas por su uso vulgar del escocés. Defiende también el derecho al dialecto en la literatura y la voz en la clase trabajadora. Escribió esta novela de Kieran Smith Boy como un homenaje a su propia infancia y ha rechazado un título honorífico británico por ser republicano. El título de esta novela, Kieran, la versión gaélica de Kieran, simboliza las raíces escocesas negadas por la anglización. Kellman tampoco nos traduce el escocés, como por ejemplo we, por pequeño, forzando a nosotros, los lectores, es una novela un poco compleja, a tratar de que entremos en todo este universo. La escena del padre borracho, por ejemplo, está basada en recuerdos reales y Kieran colecciona tapas de botellas, como lo hizo en su momento Kellman cuando era niño. Él ha confesado que sus influencias son Samuel Beckett con sus monólogos existencialistas, Jean-Paul Sartre por su libertad en condiciones opresivas y también la tradición oral escocesa con los cuentos del pub y también de cierto humor negro. Y obviamente James Kellman ha influenciado en Irving Welsh con su libro Transporting, del cual ya hasta hay una película, en el uso de su dialecto. Y es precursor de la ficción de la clase trabajadora británica moderna. En pocas palabras, Kellman pertenece a la tradición de escritores que escriben con rabia y compasión, ya que su obra nos demuestra que la literatura no necesita héroes, solo necesita testigos. Y nuestro personaje, Kieran, en su silencio elocuente, es un testigo perfecto. Y ahora te preguntarás por qué leerla. Si buscas una experiencia literaria desafiante, donde la voz de un niño escocés pobre
se alza sin ningún tipo de filtros, esta novela la verás como un tipo de viaje único. Claro, no es una novela fácil, pero su crudeza es parte de su potencia. Quiero mandar un abrazo a los lunares que nos escuchan en mi país, aquí en México, en España, en Argentina, en Perú, en Colombia, en Chile, en Estados Unidos, en Venezuela, en Uruguay, en Ecuador, en Puerto Rico, en Bolivia, en Honduras. A todos ellos un gran abrazo. Espero que nos sigan contribuyendo aquí con sus opiniones, que nos dejen aquí sus comentarios. Vamos a hacer a continuación esta pausa porque vamos a meternos de lleno después del corte en un resumen un poquito más minuciosos y vamos a hacer pasajes sobre el libro y obvio vendrá con spoilers. Si a ti no te gustan los spoilers, te recomiendo que en este momento le pongas pausa, vayas a terminar de leer el libro y después regreses para que hagas tu comparación de tu lectura con lo que vamos a decir. Si no tienes problemas con los spoilers, te recomiendo que te quedes a continuación. Y pues nada, a todos estos lunares que acabo de nombrar les agradezco muchísimo. Bueno, no acabo de nombrar a ningún lunar, pero acabo de nombrar los lugares de donde nos están descargando y sé que muchos de estos lunares son de ahí. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos. Kieron Smith Boy, novela hecha en el año 2008 de James Kellman, es una novela de formación. La bien llamada Bildungsroman. Tenemos de narrador a un protagonista infantil, nos habla en primera persona. Está ambientada en Glasgow en los años de entre 1960 y 70. Los temas son la infancia, la clase obrera, la violencia y el lenguaje. En la primera parte nos habla de la vida en Glasgow, con una perspectiva infantil, en donde Kieron Smith, un niño de entre 6 y 12 años, nos narra su vida en un barrio obrero de Glasgow. Nos habla de su familia disfuncional, su padre alcohólico, su madre sobrepasada, su abuelo autoritario. Y hay un pasaje clave que dice: mi padre decía palabras que no entendía. Después se dormía en el suelo. Eso era normal. Kieron y sus amigos juegan en callejones, fábricas abandonadas y muelles, descubriendo un mundo adulto hostil en todo esto, en la primera parte. Ya en la segunda parte saltamos a la violencia cotidiana en la escuela, donde Kieron sufre bullying de sus compañeros y también de los castigos de los profesores. Y hay un diálogo brutal que dice así: ¿por qué me pegas?, pregunté. Porque existes, dijo el maestro. Su padre golpea a su madre, su abuelo justifica la violencia como un tipo de disciplina. Y ya saltando a la tercera parte nos habla del lenguaje como un tipo de refugio, donde Kieron desarrolla un lenguaje híbrido, un escocés coloquial con maldiciones inventadas para expresar lo que no entiende. Y para todo esto tenemos un pasaje lingüístico que dice así: las palabras de los adultos eran como piedras, las mías eran plumas sucias. Roba libros usados, como los libros de Dickens o de Stevenson, y los lee a escondidas. Ya pasando a la última parte, el despertar crudo, nos habla de esta adolescencia temprana, donde Kieron comprende que su futuro será una fábrica o en una cárcel, y hay unas últimas líneas que dicen: ya no soy un boy, soy lo que esta ciudad hace con los que no escapan. Los temas principales es la clase obrera, ya que nos refleja a Glasgow como una prisión económica. El lenguaje y el poder, ya que también nos habla del escocés marginado contra el inglés educado. La violencia estructural en la escuela, en la familia y en la calle como espacios de opresión. Y por último, la infancia robada, ya que Kieron crece demasiado rápido a pesar de la corta edad que pudiera tener. Y para todo esto tenemos un pasaje filosófico que dice así:
Los adultos dicen, es por tu bien, pero el bien duele más que el mal. Hay pasajes inolvidables, para quien ya leyó esta novelita no tiene ningún problema. Para quien nos está siguiendo desde el principio y se quiso quedar al final para escuchar estos pasajes, pues tampoco van a tener ningún problema porque quiero imaginar que van a leerla, ¿no? Este pasaje sobre Chiron que habla de su padre, que dice así: cuando no bebía era como un mueble roto, cuando bebía era un incendio. Hay un pasaje en la escuela que dice así: las reglas eran para que los fuertes ganaran, yo solo aprendí a esconderme. Un pasaje cuando se va descubriendo los libros, que dice: las historias eran ventanas, pero en Glasgow todas las ventanas tenían barrotes. Y para finalizar tenemos una reflexión que dice: nunca me preguntaron qué quería hacer, solo qué podía soportar. La novela está hecha en una narrativa de monólogo interior en dialecto escocés, desafiante para los lectores no nativos, obviamente para todos los que estamos de este lado del charco. Tiene influencias de James Joyce con su libro Retrato de un artista adolescente por el flujo de conciencia, también de William McIvaney por el realismo social. Fue criticado este libro por su crudeza, pero también ha sido elogiado como un tipo de antihéroe de la clase obrera. Y ahora nos preguntamos, ¿por qué este libro es un libro único? Es una de las pocas novelas que nos retrata la infancia pobre británica sin ningún tipo de romanticismo, por lo cual es importante leerlas. En conclusión, Chiron Smith Boy es un testamento literario de la infancia proletaria donde James Kelman convierte lo cotidiano en épica. No hay villanos grandilocuentes, solo un sistema que roba los sueños antes de que se vayan formulando. La novela es un acto de resistencia al negarse a civilizar su lenguaje. James Kelman exige a nosotros, el mundo, que escuche la voz cruda de todos esos invisibles y como nos dice Chiron, la gente piensa que los niños no saben, pero saben más que lo que los grandes quieren creer. A continuación vamos a hacer nuestro ejercicio de imaginación para quienes ya tienen el libro físico o lo acaban de descargar de forma electrónica. Quiero utilizar este ejercicio de imaginación para que nos ubiquemos en el tiempo y espacio de esta novela y que así de ese modo podamos a lo mejor relacionarnos con el libro. Imaginemos un callejón en el East End de Glasgow en los años 60, casas de piedra obscurecidas por el hollín, ropa tendida que nunca termina de secarse. Chiron, un niño delgado con rodillas raspadas, que mira fijamente el pub donde su padre desaparece tras la puerta de vidrio esmerilado. A sus pies, charcos de lluvia y aceite que reflejan un cielo gris. Y detrás está su madre con un delantal y zapatos gastados, que sostiene la bolsa de compra casi vacía, y en una ventana cercana un cartel descolorido que dice: proletariados del mundo, uníos. Una imagen que huele a cerveza rancia y a pan recién horneado. Y ya que tienes todo este paisaje en mente, te voy a dejar con esta frase final. Los adultos decían: ya entenderás cuando crezcas, pero crecer era solo aprender a callarse. Si te gusta esta nueva forma de sinopsis, de reseñas, de resúmenes que estamos haciendo con estos libros, me gustaría mucho que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras, pero sobre todo, que nos dejaras en la cajita de comentarios todos tus comentarios al respecto. También tus temas o tus libros favoritos. Y si crees que vale la pena recompensarnos por todo este esfuerzo que estamos haciendo diariamente para presentarte algo nuevo, y en el caminito, claro, has aprendido algo para ti, te agradecería mucho de verdad que adquirieras una de nuestras membresías que tenemos en YouTube. Te mando un abrazo donde sea que nos estés escuchando y pues nada. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y nos escuchamos la próxima. Te dejo con esto.
Suscríbete a Crónicas Lunares de Zoom en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónicas Lunares de Zoom es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónicas Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?